Mi nombre es Gonzalo Bojórquez Morales y vengo a presentar el trabajo Determinación de profundidad óptima para intercambiadores de calor tierra-aire en Saltillo, Coahuila. Mis coautores son la doctora María Molar, el maestro Juan Ríos, el maestro Jaime Reyes. La doctora Molar y el maestro Reyes son de la Universidad Autónoma de Coahuila. El maestro Juan Ríos y un servidor somos de la Universidad Autónoma de Baja California. En Saltillo, Coahuila, hay condiciones de invierno críticas con afectaciones de aproximadamente 500,000 de personas bajo temperaturas mínimas de 3 grados bajo cero. Entonces, con esto podríamos ver los tipos de condiciones climáticas que se tienen. Se han buscado diferentes tipos de resoluciones porque este 500,000 de personas que se ve afectado realmente son personas de bajos recursos, con ya viviendas existentes, y parte de este trabajo trata de darles una posibilidad de un sistema pasivo de enfriamiento, perdón, de calentamiento, que contribuya a tener, si no las condiciones ideales de confort para el invierno, sí condiciones un poquito aproximadas a las óptimas y que no generen tantos daños en la salud. La propuesta de este estudio es una propuesta teórica y trata de establecer los principios de análisis para ver si se puede aprovechar la inercia térmica de la Tierra entre 1 y 10 metros. Es conocido por varios autores que la profundidad ideal para este tipo de intercambiadores tierra-aire, que es el que se está estudiando, lo ideal serían 4 metros. En este caso no se tienen los recursos, no se tiene el espacio para trabajar 4 metros. Entonces se hizo un estudio exploratorio a nivel teórico para ver la posibilidad de que en profundidades entre 1 y 10 metros, o sea, nos bajamos 3 metros menos que los 4 que dice la mayoría de la bibliografía, para explorar ese tipo de posibilidades y ver si era posible en 1 metro, por ejemplo, tener condiciones de recursos que beneficien esta propuesta. Un intercambiador tierra-aire puede servir tanto para enfriar como para calentar, aprovechando la inercia térmica del suelo. Hay diferentes tipos de arreglos, se puede usar en el invierno y el verano, como lo mencioné anteriormente. Se puede utilizar como apoyo a otros tipos de climatización, aire acondicionado, tipo de calefactores, piso con radiador caliente, etc. Aquí la intención es que se pueda utilizar en vivienda ya existente, vivienda de bajos recursos, y ver el potencial de uso del suelo que tiene Saltillo, Coahuila. El enfoque de estudio fue de tipo cualitativo, se basó en la estimación del potencial de calentamiento geotérmico para vivienda en Saltillo, Coahuila. Se trabajó con el modelo de Oseguer y Tester del 2013 para hacer el análisis de las posibles temperaturas que se pudieran llegar a tener en función del tipo de suelo. Se hizo un análisis transversal con una simulación diaria durante un año a 365 días de temperatura, con base en temperaturas medias y máximas y mínimas de Saltillo, Coahuila. Se hizo un comparativo de las temperaturas ambiente contra las temperaturas generadas a partir de utilizar este tipo de intercambiador tierra-aire. ¿Qué se estimó? Se estimaron las variables independientes, la profundidad, las propiedades del suelo. Se tomaron estudios recientes que tienen que ver con la tipología de suelo que se está trabajando, y se trató de buscar la oscilación de temperaturas de bulbo seco por profundidad, tratando de determinar cuál sería la profundidad óptima o la profundidad viable de operar para un sistema de este tipo. Lo primero que se hizo fue determinar los parámetros del modelo teórico A0 y O0 de Tester, y se hicieron pruebas de temperatura del suelo en función de la profundidad con la ecuación de Oeschger y Tester, que es el que estamos viendo en este momento, donde se estimó la temperatura del subsuelo, la profundidad del suelo, el tiempo, la temperatura media anual del aire, la amplitud de la onda de temperatura del aire en el periodo que se estudiaba, el tiempo por el cual la temperatura del aire cruza la temperatura media, y cuando Y representa el inverso de la profundidad de amortiguamiento. Aquí podemos ver la gráfica, y podemos ver que la temperatura media es la línea roja que tenemos en pantalla, mientras que la línea azul es la temperatura ambiente. Se pueden ver las variaciones que se tienen, con máximas aproximadamente de hasta 28 grados aproximadamente, y con mínimas, en este caso para el análisis que se hizo,
de 4 grados, de 3 grados sin llegar al bajo cero. Y se puede ver, por ejemplo, el AO, que representa la amplitud de onda de la temperatura, y a partir de esto establecer el análisis requerido. La determinación de los parámetros del modelo teórico que se buscaba, que era AO y TO, se hicieron estudios a 1 metro, a 3 metros, a 6 metros, a 9 metros y a 12 metros. La propuesta, se hicieron algunas pruebas iniciales, empezamos a 50, por ejemplo, 50 centímetros, luego a 1 metro, 2 metros, 3 metros. Fuimos subiendo la escala de 1 en 1, vimos que el análisis era más congruente si se trabajaba de 3 en 3, porque eran significativos los cambios. Entonces empezamos a hacer análisis de 1 metro, 3 metros, 6 metros, 9 metros, hasta llegar a los 12 metros, aun cuando la propuesta inicial marcaba una referencia de 10 metros. Podemos ver la temperatura media nuevamente, ahí en el valor medio. ¿Y qué pasa cuando trabajamos, por ejemplo, los 12 metros de profundidad? La línea de los 12 metros es la línea oscura, que se aproxima mucho a la temperatura media que miramos en la tabla anterior. Hay 0% de diferencia entre el mínimo y máximo, y la temperatura es constante, 20 grados todo el año. O sea, el potencial es muy bueno, pero las condiciones que tenemos para operar este tipo de estudios no nos permite ir a los 12 metros. En el caso de los 9 metros, hay una variación del 5% con respecto a la máxima y 0% con respecto a la mínima. La temperatura de variación va de más o menos 0.42 y es un escenario favorable. Es un escenario favorable respecto a la temperatura, pero un escenario favorable respecto a la posibilidad técnica de desarrollarse no lo es. En el caso de los 6 metros, hay una diferencia que aumenta al 10% respecto a la máxima y 5% con respecto a la mínima. Una temperatura de variación de más o menos 1.5 grados centígrados, y se considera todavía un escenario favorable. En el caso de los 3 metros, que lo podemos ver ahí de línea naranjada punteada, hay una diferencia de 30% respecto a la máxima y 25% con la mínima, una temperatura con variación de más o menos 5.5, y es el mejor escenario con viabilidad técnica. ¿Qué quiere decir esto? Que en función de las propiedades del suelo que tenemos y las características del estudio, lo ideal sería que trabajáramos a 3 metros, y ese es el resultado, el comportamiento que tendríamos para hacer una propuesta de temperaturas de análisis. Podemos ver, por ejemplo, que andaríamos aproximadamente en 12 grados como mínima en la parte de la primavera. En el invierno, y se fijan bien, en el invierno estamos en el cruce de los 20 grados. Entonces eso es muy importante, porque reduciríamos el impacto que se tienen de las temperaturas mínimas que mencionamos al principio, y que son críticas y afectan a cerca de 500.000 de personas. En el caso de 1 metro, se presenta el 65% entre máximas y mínimas, es el color verde, con respecto a la temperatura estable, y es una temperatura similar al ambiente. La temperatura constante de cálculo, que es la que se ve, con la que estamos trabajando, es la de 20.27 grados centígrados, que es la media que viene en el otro análisis también. Entonces realmente sí hay una posibilidad técnica, sí se puede hacer. Tendría que ser a 3 metros. Estamos, por ejemplo, ahorita trabajando con barrenas manuales, donde el propietario puede hacer su propio pozo y empezar a utilizar este tipo de sembrados. Y también habría que ver el tipo de arreglo que se trabaja. Se podría trabajar un horizontal. La viabilidad para este tipo de requerimientos de 3 metros, lo más seguro es que tendría que ser vertical el pozo, y no trabajar una malla horizontal a 3 metros, sino hacer diferentes pozos con profundidades de 3 metros, con barrena manual. En conclusión, ¿se cumple con el objetivo? ¿Realmente se estima la profundidad óptima para la instalación de un intercambiador de calor tierra-aire con un sistema pasivo de calefacción de viviendas? ¿Se logra una reducción de tener una temperatura bajo cero? Se estabiliza en 20 grados aproximadamente. Eso nos da el potencial de mejores condiciones para este tipo de vivienda. Y por otro lado, que estamos trabajando el hecho de usar barrenas manuales, donde los costos serían mínimos, serían de fabricación casera, y podrían apoyarse incluso entre los vecinos para hacer las instalaciones. La estimación de temperatura del subsuelo se hizo con un modelo matemático validado experimentalmente. Esto representa una herramienta para dimensionamiento previo a la instalación de un intercambiador de calor tierra-aire, y podemos ver el potencial que se tiene para resolver este problema en Saltillo, Coahuila.
Por otro lado, para mayor precisión de la temperatura del suelo en base a la profundidad y tiempo, se recomienda realizar estudios de sitios sobre clases texturales del suelo, ya que se trabajó con datos teóricos, el contenido de humedad, por tipología de suelo también, la densidad, determinar experimentalmente propiedades termofísicas y por supuesto hacer pruebas preliminares y hacer un diseño experimental que se trabaje en sitio y ver ya si toda esta parte teórica realmente se está cumpliendo en el lugar del estudio. Este modelo analítico es una herramienta para la evaluación aproximada de la variación de temperatura en el subsuelo, que evite los costos de perforación e instrumentación. En la segunda etapa de este proyecto, se pretende realizar una validación experimental que permita comparar los resultados obtenidos en este trabajo y también probar las herramientas como la barrena manual que estamos desarrollando actualmente. Muchísimas gracias por su atención.